Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Edgar. En esta clase vamos a resolver ejercicios de productos notables. ¿Está bien? Como podrán fijarse, tenemos aquí el binomio de Newton, o también conocido como el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio está compuesto pues por dos términos. Uno que está representado por la letra A, vendría a ser el primer término, y el segundo término representado por la letra B, y ambos pues elevados al cuadrado. ¿Está bien? ¿Cómo se desarrolla ahora un binomio? Pues el primero se lo debe de elevar al cuadrado, ¿está bien? Este es el primero, ¿no es cierto? Como estamos trabajando con el signo más, pues ponemos más el doble del primer término por el segundo término. Es decir, hay que multiplicar ambos términos y también multiplicar por el número 2. ¿Está bien? Por último, más el segundo término, que está representado por b, el segundo término elevado también al cuadrado. ¿Está bien? Eso sería todo. Y también algo que quería hacer notar, pues, es que si yo tengo en una parte literal que está sola, es decir, que no lleve exponente, pues se sobreentiende que tiene un exponente 1, ¿ya? Pero simplemente no se lo anota, pero se sobreentiende que tiene 1. Por eso es que yo lo puse a es igual a elevado a la unidad. Es lo mismo, ¿ya? Eso. A ver, empezaremos con el primer ejemplo. Tenemos el binomio n menos 8 elevado al cuadrado. Antes que me olvide, si yo trabajo con el signo más en cualquier binomio, pues todos van a ser positivos. Y si en caso trabajo con el signo negativo, pues van a ir variando. Empezamos con el signo positivo, después negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Así, nada más. ¿Cómo se van a dar cuenta en este ejemplo? A ver. Yo tomando en cuenta, esto para mí va a ser como una especie de fórmula. ¿Está bien? ¿Qué dice? El primero debo de elevar al cuadrado. En este caso el primero para mí es n y el segundo es 8, ¿no es cierto? El primero elevo al cuadrado. A ver, n elevado al cuadrado. ¿Qué signo tiene el n? Pues positivo, como les acabo de explicar. Cuando tenemos negativo, empezamos con positivo, negativo, positivo, negativo, de esa forma. Pues ahora me tocaría poner negativo, ¿no es cierto? ¿Y qué más me dice allá la formulita? 2, pongo 2 por AB, dice, en este caso AB es N8, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar por N por 8. Ahí estoy poniendo puntitos para denotar que es una multiplicación, ¿está bien? Y por último, como ya he puesto el signo menos, pues ahora me toca con el signo más. ¿Y qué más dice la fórmula? B elevado al cuadrado, en este caso B es 8. 8, pues elevo al cuadrado. Ustedes pensarán que puede quedar ahí. Pues no, en este caso sí quedaba ahí porque solo he trabajado con letras, ¿no es cierto? En este caso estoy trabajando con números. Entonces, si se dan cuenta, pues puedo multiplicar. Ahora, entonces empiezo la multiplicación. N elevado al cuadrado, no puedo hacer nada, lo mantengo. N elevado al cuadrado. Aquí sí puedo multiplicar. Pongo el signo, menos, y puedo multiplicar aquí. 2 busco otro número, aquí hay pues otro número. 2 por 8, pues 16. 16 por esta n, pues es 16n. Se sigue multiplicando. Ya no significa que están unidos. Es una multiplicación. Es 16 por n. ¿Está bien? Y por último, más 8 elevado al cuadrado, pues es 64. Si en caso ustedes tienen términos semejantes, pues pueden sumar, pueden restar, pero en este caso, fíjense, no hay términos semejantes. Entonces, mi ecuación quedaría así. El desarrollo de mi binomio ya estaría efectuado hasta ahí. ¿Está bien? Pues vamos al segundo ejemplo. Fíjense, yo lo que tengo, en este caso solo eran números solos. En este caso, el primer término, fíjense, son 3. Una parte numeral y 2 literales. Aquí, igual, 2 literales. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es utilizar los paréntesis. ¿Para qué? Porque fíjense, yo no puedo anotar, pues, el primero al cuadrado, me dice, ¿no es cierto? Yo, para denotar que el cuadrado está para todo el primer término, aquí lo vamos a poner, todo esto vendría a ser para mí el primer término. ¿Está bien? Y pues todo esto el segundo término. ¿Ya? Ahora sí, con eso ya me van a entender mejor.
El primer término debo de elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces el primer término, pues lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué estoy poniendo entre paréntesis? Porque este cuadrado debe pues de representar a todo lo que está dentro del paréntesis, no solo a uno. Si uno pone el paréntesis, el cuadrado simplemente sería para el b, ¿no es cierto? Entonces al poner el paréntesis, el cuadrado representa a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Está bien? Ahora fíjense, hace rato trabajé con un negativo. Cuando trabajaba con negativo dijimos que para el desarrollo iba variando. Empezamos con positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando trabajamos con positivo, todos van a ser positivos. Positivo, 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 positivo. ¿Está bien? Pues ahora pongo aquí su signo positivo más. ¿Qué me dice la fórmula? El doble del primero por el segundo. Pues pongo para empezar el doble, ahí está, del primero, que en este caso es todo lo que está dentro del paréntesis. 5 al cuadrado b, ¿no es cierto? Y debo de multiplicar por el segundo. En este caso el segundo es a b al cuadrado. A b al cuadrado. Ahí está. Y por último, el segundo elevado al cuadrado. Entonces, todo esto debe de estar elevado al cuadrado. De la siguiente manera. A b al cuadrado y todo nuevamente debe estar elevado al cuadrado. Ahí está. Hasta ahí simplemente he desarrollado. Pero si nos damos cuenta, estamos trabajando con números y con letras también. Significa que yo puedo todavía seguir operando. ¿Está bien? Pues empiezo. Igual. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? 5 se puede elevar al cuadrado, como cada uno de la parte literal también. 5 elevado al cuadrado es pues 25, ¿no es cierto? A elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, esto ya es potencia de una potencia, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en potencia de una potencia? Pues se multiplican los exponentes nada más. 2 por 2 es 4. Entonces A elevado a la cuarta. Aquí, B elevado al cuadrado, ¿a cuánto será? Esta B es como si yo les habría dicho esto. A es igual a la unidad. Entonces esta B significa que tiene aquí una unidad. Y yo puedo hacer lo mismo que he hecho con el anterior. 1 por 2, pues va a ser 2 nada más. ¿No es cierto? Eso es. Ahora continuamos. Más. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues puedo multiplicar. Voy a multiplicar primero los coeficientes, es decir, la parte numeral. 2 por 5, 10. ¿Hay otro número? No hay, ¿no es cierto? Entonces 10 nada más. Y ahora la parte numeral, o literal, perdón. A elevado al cuadrado por A, pues es A al cubo. Y ahora B multiplicado por B al cuadrado, pues es B al cubo también. Más, ya estoy aquí en el último término, más A elevado al cuadrado, pues es A al cuadrado. El siguiente. B elevado al cuadrado, potencia de una potencia, dijimos, se multiplica. 2 por 2, pues es 4. Entonces es B elevado a la cuarta. Y nos podemos fijar, ¿qué es lo que se podría hacer en este caso? Tengo términos semejantes. Si hay términos semejantes, puedo simplificar. Y si no hay, pues simplemente me quedaría de esa forma. Y pongo el signo de que he terminado. ¿Está bien? Nos vamos con un ejemplo más. Muy bien, aquí tenemos ya un ejemplo más y lo vamos a desarrollar. Fíjense, en este caso vamos a trabajar con fracciones. ¿Está bien? Y me sigo guiando aquí en mi formulita, la fórmula del binomio de Newton. ¿Qué me dice primero? El primero debo de elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Ya sé que todo esto para mí representa el primero y todo esto el segundo término. El primer término entonces lo voy a elevar al cuadrado. Pongo entre paréntesis para que al poner el cuadrado, pues el cuadrado venga para todo lo que está dentro del paréntesis. De esa forma, fíjense. Para todo lo que estaba ahí en el primer término representa el cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Yo en este caso estoy trabajando con el signo menos. Cuando es menos,
va variando, ¿no es cierto? Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, como aquí ya empiezo con positivo, aquí me tocaría negativo. Y pongo, ¿qué más es? El doble, ahí está, de A por B. En este caso, A y B serían estos dos términos. El doble, pues pongo de 5B sobre X a la quinta. Y a todo esto debo de multiplicar por el segundo término, que en este caso es X a la sexta sobre 10. X a la sexta sobre 10. ¿Qué más? Ya he puesto aquí el negativo, pues ahora me tocaría positivo. Más el segundo elevado al cuadrado. En este caso va a ser X a la sexta décimos elevado todo esto al cuadrado. Ahí está. Pueden fijarse, lo único que he hecho ha sido desarrollar el binomio de Newton, tal y como está aquí arriba. ¿Está bien? Y ahora pues voy a efectuar las operaciones que me permite realizar el ejercicio. En este caso, pues, igual. La parte del numerador. 5b elevado al cuadrado, ¿a cuánto será? 5 elevado al cuadrado, pues es 25. b elevado al cuadrado es b al cuadrado. Sobre x a la quinta elevado al cuadrado, 5 por 2, pues es x a la décima. Menos, ¿qué puedo hacer aquí? Pues multiplico 2 con todos los numeradores en este caso. 2 por 5, pues es 10. B por x a la sexta, pues es b x a la sexta. Y ahora los denominadores. Aquí se sobreentiende que tengo 1, ¿no es cierto? 1 por x a la quinta nomás. X a la quinta por 10, pues es 10 x a la quinta. Ahí está. Más, me voy al último término. X a la sexta elevado al cuadrado, pues es x a la, a la doceava potencia. Sobre 10 elevado al cuadrado, pues es 100. ¿Listo? Hasta ahí. Y me fijo. ¿Puedo aplicar algo más? ¿Qué más podría ser? Fíjense. Podría tal vez simplificar. En este caso puedo simplificar 10 con este 10. Están dividiendo, ¿no es cierto? Aquí, x a la quinta puedo simplificar con 5. ¿Ya? Es decir, con 5, con el exponente de x, pero solo le voy a quitar 5 veces x, ¿ya? Y me estaría quedando una x. Continúo aquí abajito. ¿Qué es lo que me va a quedar? Pues 25 b al cuadrado sobre x a la décima. Menos, ¿qué es lo que me ha quedado de aquí? Pues me ha quedado b y una x. De la parte del denominador se ha simplificado todo. ¿Qué más? Pues más x a la 12ª potencia sobre 100. ¿Está bien? ¿Qué más podría ser aquí? Si ustedes gustan, ya lo podrían dejar hasta ahí, pero hay algo más que se podría hacer. Tal vez sacar, fíjense, el mínimo común denominador de ambos, o diré de toda la ecuación. Si yo sacaría el mínimo, a ver, me quedaría igual. Voy a poner la línea de fracción para representar que voy a sacar el mínimo común denominador. De entre estos denominadores, ¿a cuánto va a ser? Pues va a ser igual a 100 x elevado a la décima. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ¿qué se hace con el mínimo? Pues divido y multiplico, ¿no es cierto? Se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador en cada uno de los términos. En este caso, ve, tengo 100x a la décima dividido entre 10 a la décima, pues voy a tener a 100. 100 multiplicado por 25, pues voy a tener que es igual a 2500, ¿cierto? Por b al cuadrado.
ahí está, menos 100x a la décima dividido entre, aquí se sobreentiende que yo tengo siempre un unito, ¿ya? 100x a la décima entonces, dividido entre 1 es 100x a la décima. 100x a la décima multiplicado por bx, pues es igual a 100x a la onceava potencia, ¿no es cierto? X a la décima por x, pues es x a la onceava. ¿Qué más? Más 100x a la décima dividido entre 100 es x a la décima. X a la décima multiplicado por x a la doceava potencia, pues es x a la 22ª potencia. Ahora sí que ya no podría hacer nada más en este caso. Fíjense, todos son diferentes. Si yo tuviera tal vez términos semejantes, pues podría simplificar. Como no tengo, pues ahí nomás me quedaría mi ejercicio. Ahí está. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.